Buenas tardes, Roberto. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, yo oigo perfectamente, oigo y veo, sí. Yo también. Yo la verdad que estoy listo y deseoso, ¿eh? Pues nada. Pues ambas cosas se me pueden aplicar a mí también. Sí. Os dejo aquí mano a mano. Muy bien, Venga. Gracias. Pues yo voy a darme el lujo de presentar a Roberto Moro. Los que estéis en directo seguramente ya le conozcáis porque si no es el mejor analista técnico de España a nivel histórico, es uno de los mejores. Le habréis leído en diferentes fuentes de información financiera de confianza y hoy tenemos la suerte de tenerle en IG. Entonces, Roberto, antes de empezar, preséntate tú, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y le damos caña. Bueno, ante todo, gracias por tus palabras y bueno, mi trayectoria, yo creo que quienes estén en el mundillo de los mercados financieros, como has comentado, bueno, ya me conocen sobradamente, ¿no? Sobre todo porque soy muy pesado en los medios de comunicación y tengo 4 o 5 intervenciones semanales en radios, en televisiones, a nivel nacional también, en fin, lo dicho, muy, muy pesado y bueno, lo que es en mercados financieros prácticamente desde el año 88, ¿no? En primera instancia con deuda, desde una gran tesorería y luego ya inmediatamente, sobre todo cuando decidí montar mi propia empresa, pues ya directamente a bolsa, ¿no? Y bueno, dedicándome al análisis técnico que además aprendí de los mejores. Ayer tuve la inmensa fortuna de volver a hablar con Antonio Sáez del Castillo en un medio de comunicación en directo. Pero bueno, no solamente de él, ¿no? Porque yo no fui alumno suyo, pero también de AFI, del bueno de David Cano, que ya estaba en aquel entonces, lo cual habla mucho de la edad que ya vamos teniendo. Pero bueno, poco más, tampoco... bueno, a ver, no he tenido una trayectoria lineal porque durante 4 años lo dejé para hacer lo que en realidad es lo segundo que más... Perdón, lo primero que más me gusta en la vida. Y durante 4 años fui actor de doblaje, era algo que no quería dejar de cumplir y tuve la fortuna de poderlo hacer y luego pues el dinero manda y acabé volviendo a los mercados financieros, ¿no? Porque hay que ser excesivamente bueno, aun cuando yo ya había entrado en ese más o menos en el círculo por el cual los compañeros siempre me convocaban para doblar, pero para poder vivir holgadamente del doblaje tienes que ser muy bueno. Y en España los hay tan buenos que es complicado decir, quítate tú que ya me pongo yo. Pues ya lo ven, un hombre polivalente, Roberto Moro. Así que, Roberto, oye, curioso, no sabía esto de los doblajes, pero al final dinero llama dinero, vaga traducción, pero real, como la vida isla. Entonces, hablando un poco de la realidad, voy a empezar lanzándote la primera pregunta. Vamos a pasar de lo genérico a lo específico. Oyentes, al final de la charla, si alguien quiere lanzar una pregunta, pues bienvenida sea. Por el principio, bueno, empezamos por lo genérico. Entonces, Roberto, me lanzo directamente a la piscina. Estamos en una bull trap, estamos en una trampa alcista. Déjame indicar a la gente que los analistas de JP Morgan y de Bank of America insisten en que el rally se terminará pronto. Llevamos desde octubre con unas subidas desmesuradas y que volveremos a ver otra considerable corrección en las bolsas. ¿Cuál puede ser este contrafecto a la euforia? ¿Qué niveles debemos vigilar en los principales selectivos? ¿Qué opina, Roberto? A ver, yo no es por alinearme en ningún lado del mercado, ¿no? Pero sí, y no es de ahora, hace ya pues más de un mes y medio, yo sí creo que tiene que sobrevenir una corrección importante. No sé si para retomar el lado bajista de los mercados, porque es verdad que han subido demasiado,
pero sí como para matizar o corregir, al menos en términos de proporcionalidad de Fibonacci a lo que ha sido toda la subida, como acabas de mencionar, desde octubre del año pasado, ¿no? En la mayoría de los mercados subiendo más de un 20%. No tiene demasiada lógica porque a mí lo de... todo esto dejando u obviando, porque yo de esas cosas me creo más bien poco. Sí, el escenario que maneja Morgan Stanley, que conocimos ayer o anteayer, no recuerdo bien, era de unas caídas en torno al 26%, ¿no? A mí eso me encaja, no sé si un 26%, que sean los gráficos los que nos lo vayan diciendo, ¿no? Pero yo creo que los índices americanos sí se están acomodando más o menos a esa situación. Ahí tenemos el Nasdaq 100, que prácticamente desde que comenzó a rebotar en octubre, pues sí, ha subido un 21%, pero ya se encuentra hoy y ayer y anteayer en el 0,382% de Fibonacci de lo que fue la última subida que comenzó a finales del año pasado, ¿no? Por lo tanto, bueno, algún nivel de corrección proporcional ya ha buscado, aunque solamente sea al último tramo alcista, ¿no? El S&P 500 le falta poco para llegar también a esa situación. Ahora mismo está luchando con la directriz bajista, lo que era la directriz bajista principal, está luchando con la directriz alcista que viene justo desde octubre. En breve se va a encontrar con la media móvil de 200 sesiones. Para mí la clave del S&P 500 es 3.930. Si pierde esos 3.930, creo que perfectamente puede sobrevenir una corrección importante hacia la zona de 3.765 y, ¿por qué no?, hasta los mínimos de octubre. Si ha de ser otra cosa, probablemente será como consecuencia de que los datos macroeconómicos empiecen a ir todos en contra, es decir, algo que siga anticipando que la inflación en absoluto está controlada y que, por contra, la economía también se está contrayendo, ¿no? Y a mí ese escenario no me parece demasiado alejado de una supuesta realidad, ¿no? Por lo tanto, yo pendiente de esos 3.930, que luego la corrección ha de ser mayor, porque yo en el fondo, ¿qué es lo que manejo? Pues a mí esta corrección que tuvimos desde máximos históricos hasta octubre del año pasado, pues a mí se me antoja muy escasa para todo lo que fue la gran subida, que es lo que creo que al final tiene que acabar corrigiendo desde marzo de 2009, que es cuando absolutamente todas las bolsas despegaron, ¿no? Así que yo manejo un mínimo de 3.250, y digo mínimo, en el caso del S&P 500. Ahora bien, todo esto extrapolado a Europa me parece una total irracionalidad. Es decir, que el CAC 40 hoy en máximos intradiarios y a principios de semana, a finales de la anterior, haya estado en sus máximos históricos, me parece una incongruencia algo brutal. Al fin y al cabo, siguen teniendo una inflación del 6%, y estamos hablando de una de las que mejor comportamiento está teniendo, al menos en términos de inflación, pero sigue siendo una economía con una de las mayores deuda per cápita del mundo. En fin, hay demasiadas variables incontroladas. Tiene mucho sentido que hace que hoy mismo haya estado nuevamente en sus máximos históricos, o que el DAX la semana pasada haya estado a un 3% de esos máximos históricos, o que el IBEX 35 hace 4 días haya estado en sus máximos históricos en gráficos que no ajustan pagos de dividendos. Claro, es que esa es la realidad. Tiene mucho sentido. Bueno, aparte de poner por enésima vez de manifiesto que los dividendos que paga el mercado español son un disparate comparados con los de la gran mayoría de los mercados occidentales, ¿no? Sí, no descuentan tanto pesimismo. Por cierto, increíble también el FTSE. No sé si lo has visto, sí, pero hace un par de semanas estaba en máximos. Yo
estoy francamente sorprendido, sobre todo por la economía británica, por la situación de la libra y por cómo están a nivel geopolítico. O sea que las palabras que nos has dicho me han encantado porque básicamente son duras, son directas y son concisas. Ya lo han oído, 3.930 el SP500 a 3.765, posibles mínimos de octubre y en el peor de los casos 3.250. No, bueno, en el peor de los casos, no. Para mí ese sería el mejor de los casos. ¿Por ¿El qué? mejor de los casos? Sí, porque significaría, a ver, con el escenario que yo manejo, porque eso significaría ir a buscar solo, por cierto, este es el gráfico del FTSE 100, efectivamente hace 3 días en máximos históricos. Sí, porque eso significaría, en el caso del SP500, ir a buscar solo, y digo solo, aunque puede bastar perfectamente, el 0,382% de Fibonacci, ahí lo tenemos, 3.255, de lo que fue toda la subida desde 2009. Tiene mucho de extraño que donde nos encontrábamos cuando tuvimos la gran caída de la pandemia, es decir, es un disparate pensar que podamos volver a esos niveles aproximadamente, a los del principio de la pandemia, que por cierto eran nuevos máximos históricos. A mí no me parece en absoluto descabellado. Y eso a mí tampoco. Claro, eso es el 0,382. Siguiente nivel, 2.760. Siguiente, 2.260. Lo que vaya a suceder, vaya usted a saber, porque a ver, efectivamente, este es el escenario que yo manejo como más probable, pero también los años y los guantazos me han enseñado a no ir jamás contra el mercado. Y mientras este no sea bajista, yo no me voy a poner corto. Ahora, ¿este es el momento de comprar? A mí me parece que en absoluto. No. Muy bien, la verdad que estos últimos 20 segundos de conversación creo que son los más importantes. Los niveles clave que has dado me parecen brillantes. Y a nivel práctico, para aplicar al trading de todos los que nos estén viendo, recordad, los que van en contra del mercado tienen problemas. Entonces, Roberto, siempre. Hay algo además que, si me lo permites, es una reflexión interna que, joder, cuántas veces nos la hacemos todos, ¿no? Y es esa de, esto tiene que. Cuando empezamos a barrenarnos nosotros solos en la cabeza diciendo, esto tiene que, estamos en el preludio de darnos un guantazo importante. Esto hace lo que le da la gana. Y sobre todo, en la gran mayoría de las ocasiones, y yo creo que estamos comprobándolo últimamente, no tiene nada que ver con la macroeconomía, ¿no? Y es más que probable que, como ha sucedido tantas veces históricamente, pues acabemos viviendo un mercado bajista o muy bajista con una buena sucesión de datos macroeconómicos. Al fin y al la bolsa adelanta la economía. Sí, dicen que en unos 6 meses aproximadamente. Yo no sabría cuantificarlo, ¿no? Pero sí, perfectamente. De hecho, si nos cogemos un ejemplo, dices aquí el IBEX 35 en marzo de 2009, cuando absolutamente todo, aquí el IBEX, que es un poco, siempre ha ido un poco a su bola, pues volvió a marcar un nuevo mínimo en 2012. Pero en el resto de los mercados a nivel mundial, de los importantes, a excepción del MIPTEL italiano, que también tiene un dibujo parecido, en marzo de 2009 supuso el inicio de un gran impulso alcista en el que aún nos encontramos prácticamente en todos los mercados, ¿no? Y sin embargo, aquí en marzo de 2009 vamos a situarnos, ahí todos los datos macroeconómicos seguían siendo horrorosos. Ahí no se había acuñado aún la expresión brotes verdes, al menos no aplicada a la economía. Ahí la banca europea, sobre todo, y más concretamente la española, eran poco menos que el diablo con rabo y cuernos, ¿vale? Al final, el gráfico, ¿qué es lo que hace? Que seas capaz de actuar, pues te diría que como los caballos de los picadores, ahí, mirando solamente hacia adelante y sin tener en cuenta, porque insisto, todo el
escenario macro en marzo de 2009, prácticamente nos seguía conduciendo al Armagedón. Y sin embargo, el gráfico te decía, bueno, tú sabrás lo que haces, yo me voy para arriba. Y me da igual lo que diga Zapatero, lo que diga Bernanke o dónde esté el Producto Interior Bruto de Birmania. Me da igual. El precio manda. Claro, el precio manda, pero no solamente el IBEX, que ya digo que siempre ha estado descorrelacionado. Porque aquí en todo este periodo, desde el año 2000 hasta octubre de 2007, el IBEX fue el mejor índice del mundo. Ojo, del mundo. El que menos cayó porque era minúscula, por no decir inexistente, la tecnología en el IBEX, por lo tanto, en el batacazo de las .com y la burbuja tecnológica no tuvo prácticamente, bueno, sí, claro, cayó como el conjunto del mercado, pero muchísimo menos. Y, sin embargo, cuando comenzó a recuperar hasta octubre de 2007, fue capaz de construir un nuevo máximo histórico. Ese no fue el caso del DAX, por ejemplo. Uh-huh. Ahí lo tenemos. Año 2000 y año 2000, octubre de 2007. Y es lo mismo que sucedió en el SP500 y en prácticamente todos los índices, ¿no? Por lo tanto, y esto venía al hilo de que, joder, sé que me estoy enrollando mucho, pero bueno, cuando me pongo a hablar de esto, esto venía al hilo de que, claro, cuando el IBEX rompe por encima de resistencias en marzo de 2009, dices, va, ¿por qué me lo voy a creer? Sí, Yeah. Prácticamente el IBEX 35 va a su aire permanentemente, pero es que 2 días antes de que el IBEX rompiera estas resistencias, el Nasdaq 100 había roto al alza un doble suelo de largo plazo. El Dow Jones y el SP500 al día siguiente de hacerlo el Nasdaq estaba rompiendo un cabeza y hombros invertido, también de largo plazo. Lo mismo que estaba haciendo el DAX y el Eurostoxx. Luego, confirmación de tendencia, correlación de los mercados. Ya no es que te creas lo que hace el IBEX, es que te crees lo que está haciendo el conjunto de los índices a nivel mundial, los importantes, los que, porque tampoco nos vamos ahora a hacer cruces de que aquí quien manda es Estados Unidos y eso pues seguirá siendo así hasta que aparezca China de alguna otra manera. Pues sí. Bueno, al final no sé cuál era la pregunta. Me he liado tanto. Lo has respondido todo. Está perfecto. Bueno. ¿Estamos en una trampa alcista entonces? A mi entender, sí. Pero sobre todo, yo no hablaría de una trampa alcista en los mercados americanos, que al fin y al cabo sí están empezando a manifestar muchos titubeos y comportándose con una cierta lógica con respecto a la economía actual, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Europa. Europa me parece que ahora mismo está en una trampa alcista brutal, sí. Pues pasemos un poco a lo específico, ¿vale? Si quieres compartir pantalla, te la pone mi compañero Dani, porque ahora vamos a hablar de una acción que estoy seguro tienes analizada, una acción muy caliente. Vamos a hablar de IAG. Te comento, te pongo en contexto y a nuestros oyentes para que nos puedas responder. IAG tiene un precio objetivo desde 1,40 por Morgan Stanley hasta 2,55 de Liberium, pasando por 1,90 que le otorgan los gestores de Renta 4. Por poneros en contexto, IAG ataca la directriz bajista, rompe los 1,77, no puede con los 2,00 y empieza una toma de beneficios que además coincide con la presentación de resultados, que la tenemos en pocas horas. ¿Qué opina Roberto? ¿Qué les dirías a aquellos que buscan una oportunidad en IAG? Pues probablemente que lleguen algo tarde, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquí se ve bien el gráfico, ¿no? Un momento, si lo podéis poner en los comentarios, que yo tengo otro tipo de setup de presentador. ¿Me oís? Es que estás compartiendo la otra pestaña, creo, Roberto. Ah, sí. Espera, sí, el StreamYard. A ver si soy capaz de solucionarlo en un pispás. No sé si es la otra. ¿Ahora? Ahí lo vemos perfectamente. Ahí está, ahora sí.
Vale, perfecto. Gracias, Juan. Gracias, Ana María, por contrastarlo. A ver, IAG es que además cumple, es una maravilla técnica, ¿no? Porque sobre todo es una maravilla en términos de Fibonacci. Lo está haciendo de lujo, podríamos decir, ¿no? En lo que fue toda la gran caída, pues desde los máximos en 5,35, que eran máximos históricos, y estamos hablando del comienzo de la pandemia, no del comienzo de la pandemia, sino de los efectos de la pandemia en las bolsas, ¿no? Como vemos, tuvo una gran caída, lo llevó de 5,35 a 0,97. Toda la recuperación que tuvo, ¿a dónde lo llevó? Casi clavado al 0,382% de Fibonacci. Solo. Y desde ahí comenzó a caer con una sucesión perfecta de máximos y mínimos relativos decrecientes. ¿Qué es lo que nos... Además, sí. ¿Perdona? Pero perfecta, además. Es que es milimétrico el tema de IAG. Sí. Entonces, ¿eso qué nos estaba indicando? Una debilidad tremenda o al contrario, una fortaleza tremenda a favor de la tendencia previa. ¿Cuál era? La bajista. Y efectivamente, nuevamente desde 5,57 se fue pues a 1,04. Desde ahí comienza a reaccionar y desde 1,04. ¿Y dónde se detiene en primera instancia? En el 0,382 de lo que fue la caída desde 2,57. Cuando es capaz de romper por encima, se va del tirón prácticamente a buscar la zona de 1,98,2, que es donde se ha girado nuevamente. Luego, esa, a mi entender, es la clave. Si es capaz de superar la zona de 2, sí, podríamos incluso empezar a hablar de que podría entrar de que podría perfectamente funcionar en el largo plazo, puesto que tardó 6-7 meses más o menos en formarse este cabeza y hombros invertido, cuya proyección mínima lo llevaría efectivamente a estos 2,55. Pero yo creo que solo por encima de 2 cabe pensar en que eso sea así. Tampoco está de más que quienes hayan estado metidos en el título, al acercarse a esta zona de 2 y ver que empieza a racanear e irse para abajo, el movimiento de hoy, bueno, descompensa un poco esa sensación, pero sí. Quien haya vendido aquí, a mí me parece perfecto, que no pasa nada por volver a entrar nuevamente, pero solo si es capaz de confirmar por encima de la zona de 2. ¿Por qué? Porque entonces, en términos de Fibonacci, solo tendrá un objetivo. Yo hace tiempo que deseché el 0,764 como nivel y sé que esto me pueden insultar y todo, pero ese es el objetivo después de sobrepasar el 0,618 y ojo que es que ya digo que la proyección mínima de ese cabeza y hombros invertido pues nos llevaría a pensar en la superación, bueno, pues eso, lo que he comentado, 2,50, 2,55, sí. Claro. Coincido Así contigo. que, pues quienes estén dentro, yo creo que si pierde los mínimos que nos ha dejado en precios de cierre en 1,80 es para cancelar ya, y mucho más después de la subida de hoy, que ha sido de un 4,5% o algo así. Pero quienes quieran incorporarse, yo creo que solamente es posible con precios por encima de 2. Muy interesante dónde entra el volumen a lo largo del día de hoy, que es justo en la apertura y en el cierre. A ver qué pasa mañana, presenta resultados. IAG se mueve mucho, tiene mucha volatilidad cuando presenta resultados. Sí. Yo particularmente opino que están descontados, si no, no hubiéramos visto estas subidas tan, absolutamente radicales, de prácticamente un 100% en el valor, un poco menos. Sí, lo que pasa es que es bonito porque al final ha cerrado en todo el máximo del día. Eso siempre suele... Sí, está enfocado a mañana. Sí. A ver qué pasa. Pues oye, muchas gracias, Roberto. La pregunta está perfectamente respondida. Este es un valor muy caliente. Los clientes premium están muy enfocados en este valor. Ahora vamos a pasar a otro, que es, digamos, el eterno valor del IBEX 35, junto con Banco Santander. ¿Cuál va a ser más que Telefónica? Entonces, la pregunta te la voy a lanzar así. ¿3,75 o 2,75? No hace falta que te diga más. ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que 3,75 es la clave, ¿no?
porque aquí no solamente hay que contemplarlo en términos horizontales, es decir, tenía una resistencia importante en el entorno de 3,65, pero que yo creo que debiera ser matizada con lo que es la proyección del techo de este canal que estoy dibujando y que ya ha sido capaz de confirmar por encima de ese techo, que era precisamente 3,75. Ha tenido incluso un pequeño pullback en la jornada de ayer, al menos en la apertura, pero hoy ha tenido un buen comportamiento, dejando incluso un hueco alcista, aunque al final casi nos deja un doji. También se ha situado hoy por encima de la media móvil de 200 sesiones. A mí es un título que en este momento me gusta, pero como tú has dicho al principio, es que esta es la eterna esperanza blanca. Y ha tenido tantas rupturas en falso que la verdad es que ¿qué es lo que sucede de bueno en esta ocasión, a mi entender? A ver, siguiente objetivo en precios de cierre, 3,91, pero hoy lo ha superado muy ampliamente en máximos intradiarios. Luego cabe pensar en el siguiente objetivo, que es el 0,618 de toda la caída, desde 4,73, pues en la zona de 4,10. ¿Qué es lo que alimenta la esperanza hasta la jornada de hoy? Que a excepción de Telefónica ha resultado un poco fallida en el resto de grandes telecos europeas, ¿no? Pero es todo el sector se estaba comportando hasta hoy maravillosamente, ¿no? Es decir, títulos como Deutsche Telekom, que a mí no me gusta el largo plazo, pero para el largo plazo, si me obligan a punta de pistola a escoger un título para el largo plazo, no tendría dudas en afirmar que Deutsche Telekom, ¿no? Entre otras cosas porque los niveles de resistencia que ha ido rompiendo son tremendos, ¿no? Y que permanecerá vigente mientras aguante por encima de 20,60 o incluso de 19,85. Pero vamos a comprimir más el gráfico para entender qué resistencias son las que está rompiendo. Fijémonos. Es decir, estamos viendo niveles consecutivos y mantenidos que no se veían desde 2001-2002. Ahí lo tenemos. Claro, este es un título que además, a mí es uno de los títulos que me gusta poner como claro ejemplo de que esto de que al final en bolsa siempre se gana dinero en el largo plazo, para mí es una falacia tremenda. Que hablen con los de Telefónica. Claro, no, y que puede tener algo de sentido quizá aplicado a los índices, pero ¿quién aguanta 10 años en un índice? Aparte de que los índices tienen trampa también, por aquello de que 2 veces al año, 2 de los títulos, los que van mal y solamente por el hecho de ser sustituidos por otros 2, que en el cómputo del año son 4, pues bueno, solo los fondos de inversión indexados tienen que replicarlos, en fin. Porque rebalanceo también mata. Sí, no, es que además todo tiene su contrapunto, ¿no? Que se lo digan al Nikkei, eso de que a largo plazo, y hablo del índice, es alcista, ¿no? Porque puede que desde 2020 efectivamente tenga otra pinta, pero vamos, venía cayendo desde el año 90, ¿no? Y esta es la consecuencia de mantener durante tantísimo tiempo la política de tipos cero, ¿no? Pero bueno, que joder, si es que me lío y no paro. Efectivamente, es que yo no lo voy a ver, por supuesto, pero es que el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída desde el año 2000, ojo, estamos hablando de 23 años o 22 y poco, el primer nivel de corrección proporcional es 43. Es duplicar su precio actual. Este título va a volver en alguna ocasión a los 100 euros que valía en el año 2000? No. Es más, lo puedo afirmar con rotundidad porque aun cuando suceda, yo ya no estaré en esto. Así que lo puedo decir. Pero este es el típico ejemplo, pero no es rebuscado. Es lo mismo que Orange y que muchísimos bancos. Incomparables. Claro, efectivamente, ¿qué es esto de que a largo plazo
siempre se gana dinero. Esto es el gráfico de AIG, la mayor aseguradora del mundo. A ver, en el año 2000, 1.771 dólares. 23 años después está en 60. ¿Es que alguna vez va a llegar a sus máximos históricos? O a corregir siquiera algún nivel de corrección proporcional. De hecho, fue objeto, en su momento, del mayor rescate hasta ahora por parte de la Reserva Federal. Ni con un monopolio lo llevan a esos niveles. Bueno, efectivamente. Entonces, Telefónica, volviendo a la pregunta. Al tema. A mí sí me gusta Telefónica. Ya lo hemos... espera, que lo voy a volver a poner el gráfico. Pero siempre, absolutamente todo, y por eso me gusta el swing trading, siempre todo a disposición del escenario general. Y si el escenario general cambia y si Telefónica se va nuevamente por debajo de 3,65 en última instancia, pues de lo dicho, nada. Sí hay que tener la capacidad de reaccionar, ¿no? Esto no va de llevar la razón, al menos no todas las veces. Va de ganar dinero. Claro, de ganar dinero, incluso en aquel escenario que es contrario al que a ti te parecía más probable. El orgullo. Que al final resulta que ganas dinero incluso en el escenario que para ti era más probable, pues ole, qué bueno soy y qué culito tengo, ¿no? Como dice el rancio. Pero si no, no pasa nada por acomodarte a lo que te diga el mercado que hay que hacer. Hablando del mercado, hablando de la FED, ahora que ya hemos visto Telefónica, vamos a pasar a hablar de chicharros americanos, que es un tema que a mí personalmente me encanta y que seguro que a nuestros oyentes también. Pero antes, para dar un contexto, un sentido generalizado a esta situación, a los chicharros, cuéntame, mira, ahora ya vemos por dónde van los tiros. Los tipos al 6%, la proyección de tipos al 6%, no 5, 5,2, no, 6. Ya son factibles. ¿Cómo crees de descontado que tienen los chicharros del Nasdaq estas subidas? ¿Cuándo podremos encontrar una entrada estable en chicharros del Nasdaq? Pues quizá es que yo ahora mismo no la veo. Y eso que, al fin y al cabo, vamos a personificarlo un poco en el Russell 2000. Desde que se produjo toda la recuperación desde junio u octubre, porque prácticamente fueron los mismos mínimos, ¿qué es lo que ha buscado como máximo el Russell 2000? Pues el 50%, ahí lo vimos en los máximos de agosto, que prácticamente lo alcanzó también recientemente, hace 3 semanas o algo así, pero eso es el 50% de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos, que por cierto es lo mismo que ha hecho el SP500, ahí lo tenemos. Buscar en el movimiento desde octubre el 50% de toda la caída desde los máximos históricos, ¿no? ¿Cuándo sería buen momento? Pues, hombre, prácticamente todo está sobredimensionado, ¿no? Y debemos ver el caso del Dow Jones, por ejemplo, que está moviéndose en un gran lateral, pero ojo, después de haber superado el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Y después de haber subido desde octubre, pues prácticamente un 20%. A mi entender, de manera un tanto irracional. ¿Es momento para entrar o para pensar que es bueno comprar chicharros? No están en un momento especialmente explosivo. Y sabemos que cuando hay un aumento tremendo en la contratación de chicharros, es que suele estar próximo el proceso de distribución, porque las manos fuertes son así de graciosas. Y bueno, pues efectivamente tendemos a pensar lo contrario cuando en realidad está próximo a producirse un movimiento de distribución. Yo no veo que eso ahora mismo en los niveles actuales del Russell 2000 corra mucho riesgo de suceder, pero hablando del contexto general de los mercados, ¿es bueno comprar ya no chicharros, sino cualquier otra cosa? Pues yo ahora mismo lo pondría muy en cuarentena, de la misma manera que mientras veníamos subiendo, a mí me seguía pareciendo algo irracional, pero desde luego en absoluto me atrevía
a decir, no, es que hay que abrir cortos porque esto no puede ser, lo que decía antes, ¿no? Esto Sí, sí. tiene que, No es el momento. esto tiene que. Yo ahora mismo creo que los mercados, y sé que con esto no ayudo absolutamente a nadie, pero yo creo que están para see and white. Ver y esperar, ¿no? Y siempre, yo al menos siempre me he seguido, bueno, he tenido muchas máximas, todas ellas o la gran mayoría evidentemente copiadas de los grandes. Aquello que no lo ves claro es mejor no operarlo, ¿no? Yo ahora mismo creo que lo más factible es que se produzca una corrección, pero insisto que también me parecía factible hace un mes, por ejemplo, y no ha sucedido. ¿Eso quiere decir que el último tramo me lo he perdido? Sí, sin duda. Pero Bueno, lo que no hay más voy a hacer es ir oportunidades. contra la tendencia. Y aunque el cuerpo, incluso la razón, que aquí la razón vale para pocas cosas, ¿no? La razón macroeconómica, me refiero. Porque estamos viendo que falla y sobre todo porque en realidad nos transmiten lo que ellos creen que queremos escuchar, ¿no? Por lo tanto, a mí eso no me agrada gran cosa. Dicho esto, ¿es momento de comprar chicharros? Yo creo que no, pero tampoco puedo afirmar ni decir que estemos en un momento en que también eso, el hacerlo, el comprar, pueda significar una trampa alcista, porque en realidad, bueno, lo único que ha hecho el Russell 2000 es fracasar ante los mismos máximos de agosto del año pasado, pero tampoco nos habla de que esto sea una debacle, ni mucho menos. Muy bien, pues ya lo habéis oído. No es el mejor momento para comprar chicharros, no obstante, todo puede pasar, estamos en zonas de determinación. Vale, Roberto, y bueno, para los oyentes, nos quedan 3 preguntitas y luego quiero que seáis vosotros los que hagáis las preguntas, así que en un rato, id pensándolo bien, en los comentarios, si hay algún activo que os gustaría conocer o alguna pregunta en concreto que os gustaría lanzar a Roberto, encantados de verla. Mientras tanto, Roberto, vamos a dar un cambio radical. Los insultos los obvias directamente, ¿eh? ¿Vale? No hay ningún problema. Si sé que son para mí, no te preocupes. Entonces, vamos a cambiar directamente de renta variable y nos vamos a commodities. El oro, que está en boca de todo el mundo. ¿Qué nos dirías del oro, Roberto? Que seguro que hay mucha gente que o está en oro o quiere estarlo. Porque hedge funds, gobiernos, analistas, todo el mundo, todas las entidades, todo el mundo habla del oro. ¿Qué nos dices tú? Yo del oro lo que no entiendo es que no haya llegado ya y sobrepasado sus máximos históricos, ¿no? Lo cual me habla también y mucho de la manipulación que estamos teniendo mental, la manipulación mental con respecto a la situación. Es decir, que el oro no haya adquirido ese papel tan protagonista que siempre se le ha adjudicado como valor refugio y que haya seguido miméticamente desde hace tantísimo tiempo los movimientos del dólar, a mí me extraña, ¿no? Pero en definitiva, es más, incluso en el momento actual, bueno, yo pienso que ya debería haber llegado a sus máximos históricos en la zona de 2075, nivel que ha alcanzado por 2 ocasiones en 2 años, y que ahora se ha detenido pues también en una resistencia horizontal relativamente importante, que es la zona de 1980, ¿no? Pero sí me ha extrañado que no lo haya alcanzado. ¿Qué es lo que está sucediendo desde entonces? Porque, claro, aquí está el hecho de que algunos bancos centrales están haciendo acopio de oro, otros bancos centrales están o tienen intención de vender oro, en fin. Yo me voy a seguir guiando porque es el único que no me va a mentir nunca. Por el gráfico. Otra cosa es que yo no sepa interpretarlos o que esto en absoluto es la panacea universal. Para mí es la mejor herramienta de análisis, pero no tiene la eficacia que tiene. Esto es una gestión de probabilidades, ¿no? Que es en lo que al final ha de convertirse
el análisis técnico, ¿no? Y en el momento actual, pues un movimiento relativamente peligroso, porque hoy está empezando a perder en sintonía también con un dólar redivivo, está empezando a perder el primero de los niveles de corrección proporcional de toda la subida que ha tenido desde 1617, ¿no? Esa zona es 1837, así que perfectamente puede dirigirse a una zona de soporte horizontal, que es la zona de 1810, lo cual ya tampoco es decir nada porque le falta un 1%, o alguno de los niveles de corrección proporcional que le quedarían por alcanzar, 1795 y 1750. Claro, a mí esto me desencaja en el sentido de que creo que el oro debiera tener una autonomía que en absoluto está demostrando como valor refugio y que, ya digo, mimetice los movimientos del dólar. Yo creo que el dólar va a seguir apreciándose contra el euro y prácticamente contra todas las divisas. No hay más que ver, por ejemplo, la evolución en el corto plazo del índice dólar, ¿no? Fíjate qué rebote tan importante de 100,70, ya lo tenemos en 104,65, ¿no? Y claro, si el dólar se sigue apreciando, el oro va a seguir cayendo. Contra toda la lógica de ese activo refugio, ¿no? Sobre todo porque cuando más buscan como refugio el dólar es porque probablemente algo está pasando a nivel mundial que hace que la gente se plantee, digamos, el vuelo a la calidad que siempre ha significado el dólar, pero también el oro. Y, sin embargo, pues no está siendo así. Así que en el cortito plazo sí, bastante riesgo de que continúe cayendo. Vale, muy bien. Pues a mí me ha quedado bastante claro. Entonces espero que a vosotros también. Ahora vamos a pasar a lanzar otra pregunta, pero antes veo que María ya se ha lanzado a la piscina y está preguntando por Siemens Energy y ThyssenKrupp. Luego, cuando terminemos las preguntas, empezamos por aquí, porque ha sido la primera, así que será la primera en ser respondida también. Así que, Roberto, antes de pasar a las dudas y demás, hay un activo muy caliente que se está operando muchísimo en IG, que es el gas natural. Sí que quería decirle a todos aquellos que nos estén viendo que tenemos CFD sobre futuro del gas natural, lo que implica que no hay swaps o no hay costes por paso del tiempo. Es un activo en el cual se producen inversiones de curva rápida. Los futuros a veces carecen de liquidez y tienen una volatilidad exagerada, y en los rollovers ya ni os cuento, por lo que tenéis en la pestaña de IG en el gráfico arriba, donde el punto verde pone al contado y futuros. El que quiera quedarse a largo plazo en gas, que utilice futuros. De hecho, el rollover, si mal no recuerdo, es hoy dentro de 45 minutos. Así que lo sepáis, se van a abrir nuevos futuros y ahí vais a poder operar sin swap hasta el siguiente vencimiento. Ahora mismo está abierto el de abril porque el de marzo ya caput y bueno, hay posibilidades de operar sin swap. Entonces, Roberto, ya voy directo. ¿Qué pasa con el gas? Bueno, el gas es un sin Dios, ¿no? Y es que no hay más que verlo. Hace finales de diciembre, mediados de diciembre, sí, o principios de diciembre, estaba en 7,40. Ni siquiera 2 meses después está en 2,30. Pero ojo, es que cuando comenzó, sobre todo para aquellos que traten de relacionar la evolución del gas natural al desarrollo de la guerra en Ucrania, ¿no? Es que el 24 de febrero estaba en 4,70, si no recuerdo mal. Se fue a 10, lo cual, bueno, puede tener bastante lógica. Lo que me parece mucho más ilógico es que haya llegado ayer en mínimos intradiarios a 2. Desde luego, la secuencia es tremendamente bajista. Hoy y ayer está teniendo una... Bueno, lo de ayer fue vistoso. Entre máximos y mínimos intradiarios, un 19%. Por eso la gente lo opera tanto. De volatilidad. De hecho, durante prácticamente toda la jornada iba cayendo, pues eso, un 8, un 9%, y al final acabó en máximos intradiarios subiendo un 9%. Es decir, sí, un 19%.
¿Qué es lo que yo creo que está sucediendo hasta que las cosas nos demuestre, el gráfico nos demuestre otra cosa? Pues una especie de pullback a la zona de 2.35, 2.36 y no dejaré de pensar eso porque sigue siendo muy bajista, incluso, ¿por qué no?, de corto plazo, hasta que se vaya por encima de este techo del rango que nos había estado dejando durante 2-3 semanas en la zona de 2,64. Claro, eso es subir 34 céntimos, que es prácticamente un 15 o un 14%. Y de hombre, ¿cómo nos vamos a perder un 14% para esperar a comprobar que efectivamente se ha girado? Pues, bueno, pues con la volatilidad que digo que hay de un 19%, no se preocupen, que probablemente lo haga en 2 horas. Así que yo hasta para ver el lado de recuperación, porque en algún momento toda esta gran caída tiene que ser matizada también, yo creo que hay que esperar a verlo por encima de 2,63. De la misma manera que durante toda esta gran caída, desde 7, no había habido ningún, ni siquiera un periodo de consolidación, ¿no? Nada, había caído del tirón. Aquí sí parecía que quería formar un suelo, pero no lo recibió también con una brutalidad tremenda, de tal manera que técnicamente ahora mismo su único objetivo es la zona de 1,80. ¿Lo alcance o no? Ahora, yo no dejaré de pensar esto hasta que se vaya por encima de 2,64. Por lo tanto, creo que me falta bastante para poder operar con alguna garantía en el gas natural. Y sobre todo quienes se acerquen a este subyacente, que lo hagan teniendo muy presente la altísima volatilidad y por lo tanto, y ya no hablo de apalancamientos ni nada, ¿no? Cada cual es ya mayorcito para saber los apalancamientos que maneja, ¿no? Pero sobre todo que sean capaces de ponerse un stop loss acorde a la volatilidad. Y esto solamente se consigue con una buena gestión monetaria. Dedicar en primera instancia, pues a lo mejor solamente la tercera parte de lo que tuviéramos pensado destinar a esta inversión. Que luego va a nuestro favor y ya empezamos incluso a manejar un stop de beneficios. No pasa nada por volver a entrar con otra parte o con el total, siendo conscientes de que además cuando se ponga a recuperar, pues como mínimo se va a ir a la zona de 4.15, 4.20, porque es el primero de los niveles de corrección proporcional. Ojo, solo al último latigazo bajista, no al conjunto de la caída. Vale, una pregunta rápida, Roberto. Estaba preguntando María, ¿en gráfico de 1 hora el gas tiene algo parecido a un hombro cabeza, hombro invertido? Pues vamos a ponerlo. Dice Mercedes que por favor compartas el gráfico. Mercedes se graba todo y va a quedar subido en YouTube. Es que no se está viendo el gráfico. Sí, ¿no? Sí, yo entiendo que dice que lo compartas luego, en plan que se lo pases, pero no os preocupéis que va a quedar todo grabado y subido a YouTube y yo os lo mando por correo. El gráfico, Bueno, como tal. El gráfico yo lo veo, ¿eh? Así que... Sí. Gráficos de 1 hora. Me imagino que se refiere a este supuesto cabeza y hombro invertidos. Vamos a poner la clavicular con pendiente hacia abajo, sobre todo por hablar en precios de cierre. Pero yo a cualquier figura técnica siempre le pido no solamente que sea ortodoxa en cuanto a la apariencia, sino también, digamos, que guarde coherencia y simetría. A mí la profundidad de este segundo hombro con respecto a lo que supuestamente es el primero, me parece que es demasiado estrambótico, incluso demasiado forzado, que luego al final resulta que lo es, sí, ¿por qué no? Pero me parece demasiado forzado. Al final, y este es un mal un defecto que hemos tenido absolutamente todos, y es que cuando queremos encontrar algo en un gráfico, lo vamos a encontrar. Pero lo estamos forzando de tal manera que muy probablemente nos estemos equivocando. No digo que este sea el caso, digo que a mí me parece un poco descompensado en cuanto a lo que es la formación de los hombros, ¿no? Pero sí, yo me he sorprendido muchas veces mirando así, haciendo así, pero esto será
parezco la niña del exorcista. Sí. Pues oye, muchas gracias. Ya hemos tratado el gas. Y ahora, antes de pasar a las preguntas que tiene la gente empezando por la... Perdóname, desde que hemos empezado a hablar del gas, ¿qué pueden haber pasado? 4 minutos o algo así. Sí, Bueno, pues, ¿cómo va? Bueno, pues ha subido un 1,5%. Ole. En 3 Pues ahora minutos, todo el 4 mundo lo minutos. opera. Pues ya sabéis, futuros, los que operen CFDs de gas, ahora mismo se basa en lo que se llama un overnight funding, que sepáis que ahora mismo, tal y como está el mercado, los largos pagan, los cortos reciben. Cuidado que esto puede cambiar y en futuros no paguéis swap. Luego Dani, el compañero de producción, pondrá mis datos para que podáis consultar conmigo todo el tema de futuros. Entonces, yo creo que es una pregunta que yo te la iba a preguntar, bueno, te la voy a lanzar, pero creo que no hace falta porque es que lo acabas de demostrar. Entonces, ¿qué estrategia recomiendas para estos traders que te están viendo? Unos usan indicadores, otros acción del precio, otros perfil de volumen. ¿Dónde crees tú que está el dinero? Joder, es que hay tantas formas de hacerlo y a ver quién es el guapo o el arrogante que es capaz de decir que lo suyo es lo mejor, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Claro, muchas formas de hacerlo bien, de la misma manera que hay demasiadas más de hacerlo mal, ¿no? Para mí lo importante siempre va a ser la acción del precio, es decir, todo lo que está contenido dentro del gráfico, no superpuesto ni en el margen inferior del gráfico, ¿no? Esto no quiere decir que en absoluto que no mire indicadores, pero yo, y después de mucho tiempo, he procurado simplificarme la vida, porque por otro lado he comprobado que más o menos me sucede. Diría que las herramientas que más me gustan, en primera instancia, sin ninguna duda, aparte de las clásicas, ¿no? Soporte y resistencia, es decir, alguien que opere casi exclusivamente en base a soportes y resistencias, no se va a equivocar. Y eso que es más viejo que el mear, ¿no? Pero no se va a equivocar. Que eso pueda y deba optimizarlo, sí, pero eso ha funcionado durante toda la vida, ¿no? Pero yo le doy mucha importancia a Fibonacci, le doy mucha importancia también a los patrones de velas, a los huecos, me gusta mucho operar en los huecos. Y luego como Sí. Y luego como indica, aunque yo no comparto esa teoría tan extendida últimamente de que todos los huecos han de ser rellenados o cerrados a corto plazo, no la comparto en absoluto. De la misma manera que también le doy mucha más importancia al hecho de que un hueco quede cerrado en precios de cierre, no simplemente con ser rellenado en intradía, ¿no? Bueno, en intradía porque yo utilizo gráficos diarios mayoritariamente. Y luego utilizo siempre la media móvil de 200 sesiones, solo esa. El MACD, sí, absolutamente todos mis gráficos, si se ha ido apreciando en todos, está puesto el MACD por defecto. Utilizo siempre la escala logarítmica y el volumen. Y poco más. Y el resto es precio y precio y precio. Y ya digo, esto no sé si es bueno o malo, es lo que yo hago. Sí, un gráfico con acción del precio, una media de 200, un par de fibos. No, ir haciendo fractalidades simétricas. Un par no. Ha habido momentos que he tenido que borrar algunos y digo, joder, que no sé de dónde estoy. Ya no sé a qué ondita u onda de grado superior estoy corrigiendo. Sí. Pero bueno, ¿qué fractalidades recomiendas? ¿Perdón? ¿Qué fractalidades recomiendas? Está claro que cada uno tiene un estilo, pero yo, por ejemplo, me gusta usar semanal para ver la tendencia principal, diario para ver el punto de entrada y 4 horas ya para ir pensando en la salida. Yo los gráficos de minutos u horas los utilizo más bien poco, por no decir casi nunca. Solamente cuando veo que algún nivel, por lo que sea, significa algo que un nivel en donde el precio se está atascando bien para arriba, bien para abajo, y sin embargo en un gráfico diario eso no significa nada, ¿no? Y a lo mejor sí me lo pongo en gráficos de un par de horas, 4 horas, como dices, y digo, anda, pues mira, sí, es que efectivamente aquí tiene un soporte o una resistencia y tal, ¿no?
Pero yo suelo poner en práctica swing trading, ¿no? Con esto no digo que haya que hacerlo obligatoriamente y que esté mal hacer scalping, ¿no? Antes, en su momento, hacía scalping, pero bueno, durante poco tiempo, de hecho, yo fui, creo, el primero, y digo creo, pues tampoco quiero, junto con Gabriel Montalto, a la sazón director de Hanseatic Broker House, y durante casi 4 o 5 meses nos dedicamos a hacer scalping en directo un par de veces a la semana a través de estrategias de inversión. Así que no es algo que no haya practicado ni conocido, simplemente que a mí no me gusta, ¿no? Entre otras cosas porque cuando tengo como objetivo 3 puntos del SP500, si soy consecuente, tengo que poner un stop loss de un punto. Un punto me lo hace el mercado en medio minuto, sin que ello obedezca a ningún movimiento tendencial, ni a nada que me indique que me he equivocado. No, es que simplemente es un movimiento típico del mercado, ¿no? Ahora, quienes sepan hacerlo extraordinariamente bien, venga, perfecto. Cada uno ajusta su trading a su personalidad, Sí, sí. así que a por ello. Bueno, llega mi momento preferido. Roberto, empezamos por María. La pregunta es, está por aquí. Buenas tardes, quisiera preguntar por Siemens Energy y ThyssenKrupp, Alemania. ¿Por qué tan baratas? Bueno, ya sabemos que ese concepto de barato es complicado manejarlo convenientemente en términos de bolsa, ¿no? Sí, es probable que eso, o que quepa calificarlo como tal si nos atenemos a sus máximos históricos de enero de 2021, pero también es verdad que desde entonces, ¿dónde se ha detenido el precio? Si es que Fibonacci es la hostia. Perdón por la expresión, ¿no? Pero en toda la gran resistencia de 20 es donde se ha detenido, que es el 0,382 de toda esa caída, ¿no? Si a partir de aquí pierde el soporte que nos ha dejado recientemente en la zona de 17,60, pues probablemente lo que nos esté es diciendo lo que comentaba anteriormente, ¿no? Una fortaleza tremenda a favor de la tendencia bajista. ¿Por qué? Porque ha ido a buscar solo el 0,382 y desde ahí empieza a corregir. No sé si va a suceder o no, pero desde luego cualquier intento comprador ha de pasar obligatoriamente, en este caso, por superar la zona de 20 en precios de cierre. Mientras tanto, creo que hay que estar fuera y quienes estén dentro, no sé si es el caso de María o no, estar muy pendientes de esos 17,65 en precios de cierre, porque quizá ahí haya que empezar a pensar en cancelar. Muy bien. Y el otro era ThyssenKrupp. Sí. ThyssenKrupp. Siemens y Thyssen. Aquí lo tenemos. A ver, ThyssenKrupp, como vemos en el gráfico, bueno, pues en toda la caída que, bueno, esto habría que contemplarlo. Sí. Ha roto una resistencia, o rompió en su momento una resistencia tremenda en la zona de 6,35. Desde ahí fue capaz de irse a 7,50. Pero fíjense en el tremendo pullback que desde ahí está protagonizando. Luego ya tenemos claro cuál es el nivel por debajo del cual en absoluto merece la pena seguir ahí, que es 6,35, aunque a mi entender queda demasiado alejado del nivel actual como para plantearlo, sobre todo si estamos hablando de un stop de pérdidas, ¿vale? Pero no me parece que en absoluto se pueda tomar ninguna posición hasta que se vaya por encima de 7,50. Después de hacer este tremendo pullback, si es que esto ha sido solo un pullback, fíjense qué claro también nos dejó el giro al alza. ¿Eso qué es? Un Arami alcista. Bueno, pues hacía presagiar precisamente el movimiento que estamos teniendo y que ahora sí puede que si el mercado se lo permite, vaya a buscar la zona de 7,50. Ahora, posiciones nuevas compradoras, solo por encima de esos 7,50. Pero es que ahora mismo es muy complicado encontrar
muchos gráficos que estén dando señal de entrada, ¿eh? Y mucho más en un mercado tan maduro como el europeo. Muy bien, pues yo creo que la respuesta es bastante personalizada, está muy bien. Y ahora vamos a pasar al siguiente, que es de Andrés Fernando Teijeiro, es Banco Santander. Banco Santander, a ver, hoy es que es a medio y largo plazo cabe seguir pensando que el sector está muy bien, eso es evidente, ¿no? De hecho, Santander, toda vez que fue que rompió por encima de esta enorme resistencia que durante tanto tiempo había servido para detener el avance del precio, tanto en la primavera del 21 como inicios del 22, pero ¿dónde se ha detenido ahora mismo? En la enorme resistencia que significaron los máximos de antes del inicio de la pandemia, de la caída tremenda en bolsa, y ahí es donde de momento se está deteniendo. ¿Esto es simplemente un parón para seguir subiendo o es ya, digamos, la señal inequívoca de que esto tiene que caer? Bueno, es lo mismo que en el momento actual podemos plantear en el caso del propio índice sectorial bancario europeo. Ahí lo tenemos. ¿Dónde ha llegado? A los máximos, 117 puntos, a los máximos de febrero del año pasado, enorme resistencia y solamente la superación de ese nivel, y tampoco nos preocupemos mucho porque está a un 2% escasamente de ese nivel, si es capaz de superarlo, claro que merecerá la pena volver a confiar en la banca y sobre todo en la española, que lo está haciendo, no voy a decir especialmente bien, pero bastante bien, ¿no? Porque también ha habido títulos como Intesa Sanpaolo, Unicrédito, Société Generale, ING, es decir, que lo han venido haciendo de maravilla, ¿no? Pero vamos a relativizar o a tomar perspectiva y ver cuál es el gráfico real del índice sectorial bancario europeo, que poco tiene que ver con el aspecto que presentan los grandes, BBVA, Santander, CaixaBank, en España me refiero. Poco tiene que ver porque este es el gráfico real del sector bancario europeo. Máximos en octubre de 2007, 493. 16 años después, estamos en 115. Ahora, de la misma manera, y una vez que ha sido capaz de superar también la directriz bajista, si empieza a confirmar por encima de 117, claro que se le puede abrir un escenario redivivo alcista, ¿no? Así que, bueno, yo estaría muy pendiente de esto, del sector del índice sectorial bancario europeo, para obrar en consecuencia también, no solamente en Santander, sino prácticamente en todos los del sector, ¿no? Pero me parece que perfectamente encaja un escenario que a partir de ahora sea correctivo, dada la contundencia de la resistencia ante la que de momento se ha detenido. Pero claro, es que tenemos que pensar también, le puede quedar mucho recorrido cuando el DAX está a un 3% de sus máximos históricos, el CAC 40 está prácticamente en ellos y el Eurostoxx 50 a otro 3% de sus máximos del año pasado, porque no son máximos históricos, o el IBEX a un 1 o un 2% de sus máximos históricos en gráficos ex-dividend. Pues eso es lo que cada cual tiene que responderse a sí mismo, ¿no? Yo, desde luego, no me aventuraría a comprar. Y tampoco está dando una señal clara de venta. Ahora, si se va por debajo de esta, lo que en su momento era una enorme resistencia, ahora soporte en 3,34, si se va por debajo de ahí, entonces yo creo que sí que hay que tomar medidas vendedoras. Muy bien. Pues han preguntado antes por Oxy, un stock que yo conozco y sigo de cerca. En este caso sería Occidental con 2 Cs, Petroleum Corporation, si mal no recuerdo. Sí. Occidental con 2 Cs, Petroleum Corp. Oxy, Oscar X-Ray Yankee, OXY. Sí. Vale, es que estaba
Ya me estaba asustando porque estaba tardando en cargar. No nos dice, ¿no? Si tiene tomadas posiciones o... No lo comenta Rommel. Bueno, seguro que le va bien en bolsa porque siendo el zorro del desierto le tiene que ir bien. A ver, aquí la clave es 54.60. Se ve muy claramente también en el gráfico cómo eso es un soporte ya de largo plazo impresionante, ¿no? Pero claro, le queda un 10% para llegar a ese nivel. Así que, desde luego, no está para comprar porque lo que ha hecho recientemente es perder también un soporte interesante en 60. Y depende mucho de cuál sea la posición, si es que ya la tiene y a qué precio, el tomar una estrategia determinada en el momento actual, ¿no? No, está indefinido con un cierto sesgo bajista que no anima, desde luego, a tomar posiciones compradoras. Y yo creo que solamente si llega a la zona de 54,60, 55, y si ahí vemos que se sujeta, pues a lo mejor nos da oportunidad de entrada, ¿no? Pero claro, estamos hablando, ya digo, de una caída de un 10% que vaya usted a saber dónde se encuentra la generalidad de los mercados, porque probablemente sería como consecuencia. Bueno, yo es que creo que el petróleo sí va a perder. De hecho, a mí me parece un título bajista en el momento Totalmente. actual es Chevron, y un subyacente bajista, a mi entender también, es el crudo, ¿no? Y con bastantes posibilidades, aunque ahora está pivotando sobre ese soporte intermedio en la zona de 76,45, pero creo que tiene toda la pinta de irse no solamente a 70,50, sino que en términos técnicos tiene toda la pinta de buscar los mínimos en 62,30 de finales de 2021. Uh-huh. Pues... Por eso digo que es factible que Occidental siga cayendo, como creo que va a suceder con Chevron, por ejemplo, que ya digo que presenta aspecto para cortos, o Repsol, que muy recientemente ha estado en sus máximos históricos y por lo tanto por coste de oportunidad a mí no me parece que sea una buena opción compradora en este momento. Pues bien, yo lo que puedo decir un poco del petróleo, el otro día en Bloomberg veía un gráfico del Total Operating Oil Rigs, que básicamente en español es el número de plataformas petrolíferas operativas. Se ha visto la mayor disminución mensual en operación de plataformas en más de 2 años. Y es que las compañías de energía no tienen prisa por aumentar la producción y es probable que el suministro permanezca ajustado por más tiempo. Sin embargo, la demanda sigue fuerte. Ayer los inventarios de petróleo en Estados Unidos, una disminución tremenda. Y más que debería. A ver qué pasa con la India, con China, etcétera. Sí. Pues... Ayer o hoy, no sé cuándo salieron. No sé si ha sido ayer o hoy, ya me hago un lío. Yo también. Son los miércoles a las 2:30, ¿no? Supongo. Si mal no recuerdo, bueno, que lo sabe la gente en los comentarios. Veo por aquí, nos quedan un par de ellos. Hay uno que me gusta bastante, José María Parra, y es que es un stock caliente que te iba a preguntar, pero al final pues preferí darle cabida a IAG y Telefónica, pero es que tenemos que hablar de él y yo creo que ya va a ser el último o el penúltimo, Roberto, porque ya son las 8, pero claro, es que están hablando de Grifols. No, por mí no hay problema, de verdad. Perfecto, pues el Grifols no lo podemos dejar pasar porque... A no ser que me dé una voz mi mujer para cenar, en cuyo caso os dejo echando leches. La mía no está en casa, así que no hay problema. O sea, como quieras. Grifols. Sí, no me extraña. La verdad es que cuando ha dicho un título caliente, sí, me imaginaba que podían ir por ahí los tiros, ¿no? Bueno, vamos a limpiarlo. Y lo primero, con respecto a lo que fue el último gran impulso bajista que nació un poquito por encima de 20, el precio de momento se ha detenido a muy poco camino, a muy poco trecho de encontrar el 0,618% del Fibonacci, ¿no? Ahora está tanteando sobre la media móvil de 200 sesiones y tiene un soporte tremendo en 12, que es la zona que en principio no debería perder para seguir pensando que sigue teniendo alguna posibilidad alcista. Pensemos de todas maneras que
con respecto a lo que ha sido toda la gran subida desde 7,80, el precio aún ni siquiera ha corregido el 0,382% de Fibonacci. Con lo cual quiere decir, ¿tiene margen de caída? Sí, pero que lo que está sucediendo, digamos que afecta exclusivamente al corto plazo y que no tiene por qué determinar una continuidad de las caídas, también. Lo cual hace que adoptar sobre todo una estrategia en el momento actual sea tremendamente complicado, ¿no? Vamos a tratar de estar en aquellos que nos lo ponen un poco más fácil, ¿no? Y que estén en desarrollo de tendencia o que la hayan comenzado, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, hace más de un mes que vengo hablando de, y lo siguen haciendo de maravilla, pues por ejemplo, de SACIR, ¿cuál es el otro? Telefónica, incluso también, SACIR, espera que lo voy a decir, Indra. Bueno, Te iba a decir Indra. Sí, estos dos se lo venían haciendo muy bien, siguen manifestando una buena tendencia. Bueno, vamos a procurar estar en aquellos, ¿no? Aquellos que más que, digamos, ofrecernos oportunidades de entrada, nos añaden dudas. Para dudas. Es que Indra, por ejemplo, y Grifols comparten algo en común, que son cambios serios en consejo directivo por reestructuraciones. Sí. Y eso a los traders les viene de lujo para especular. A los inversores que van a largo plazo, algunos también, pero depende del nivel de entrada. De hecho, la gran caída en Grifols se ha producido como consecuencia del cambio de consejero, ¿no? Sí, ha sido ese el motivo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Claro, sí. El mercado penaliza lo que desconoce, siempre. Lo que ya conoce, incluido hasta lo más grotesco y que hace brotar lo peor de la humanidad, como pueden ser las guerras o atentados terroristas, el mercado ya sabe lo que son. Es la incertidumbre, ¿no? Lo que efectivamente, penaliza. El mercado penaliza la incertidumbre. Pero, bueno, pues, mismamente, en la primera guerra del Golfo, pues los mercados cayeron a plomo. En la segunda, subieron. En el 11S, claro, evidentemente se dieron un guantazo tremendo. Pero en el 11M, tristemente, y esto habla también mucho de la condición humana, subieron los mercados, incluido el español. En los atentados del metro de Londres, la bolsa inglesa, el FTSE, subió. Por eso digo que el mercado siempre va a penalizar lo que le provoca incertidumbre, pero aquello, por muy asqueroso que sea, aquello que ya conoce, lo absorbe como una auténtica esponja. Insisto, esto también tiene mucho de malo si extrapolamos y dejamos de pensar exclusivamente en términos bursátiles. Vale, pues apuntad esto último porque es muy importante lo que ha dicho. Y por otro lado hay una persona, Samuel, que ha pedido 2 o 3 cosas. El SP ya lo hemos mirado al principio, el vídeo queda grabado, podrás ver el análisis del SP que hizo Roberto. XLF, si mal no recuerdo el XLF es el SPDR Financial, ¿no? Es el ETF financiero, que es un poco comparable, digamos, a lo que has hecho con los bancos, pero en Estados Unidos. Entonces, si puedes mirar el XLF para Samo, y con esto ya doy una última oportunidad, por si alguien quiere hacer una última consulta, pero ya habríamos terminado. Pero este no se opera mucho más. ¿No se opera mucho más a través de opciones? Opciones, sí, pero no... Lo tenemos en CFD, Nigel. Que lo quiera operar en CFD, puedo operarlo. El tema es que yo, por lo menos, el que quiera conocer mi lista de favoritos, que me la pida por privado. ¿Cuál has dicho que es el RIC? ¿X? El XLF, que es el Financial Selector... Financial Select Selector SPDR Fund. XLF. Sí. Está cotizando en el VIDA 35.45 y en el ASCA 35.49. Bueno, muy indefinido, ¿no? Y sobre todo cada vez que consigue un nuevo máximo, y esto sucede desde comienzos del verano de 2022, cada vez que lo consigue es por muy poquito. Y luego vuelve a tener unas correcciones muy importantes. Aquí prácticamente sigue el mismo patrón, ¿no?
rompe por encima del anterior máximo relativo en la zona de 36,40, se va a 37 a duras penas, que es subir un poco más de un 2%, y nuevamente una corrección importante. No da señales de compra y yo creo que hay que estar pendiente de la zona de 34,50, cuya pérdida sí creo que anticiparía caídas bastante superiores. Pero vamos, tampoco, en realidad, lo miras. Es un selectivo de finanzas. Sí, y tiene bastante que ver con el propio aspecto del S&P 500, sin ir más lejos. Muy bien, pues vamos a cerrar Efecto Trading con una última pregunta que no es de consultorio precisamente, pero me parece interesante porque yo creo que todos, o cuando empezamos o cuando llevamos muchos años ya, a todos nos surge esta duda. Y es, hola Roberto, ¿en qué te fijas cuando el precio supera una resistencia? Volatilidad, volumen, velocidad de subida, puntos suspensivos. Pregunta Ángel Miguel. Es que eso casi Esa da es buena, Sí, casi da para un curso. A ver, por tratar de enfocarlo en una... Yo suelo pedir, además me encanta operar en las rupturas de soportes y de resistencias. Bueno, en soportes o resistencias, bien porque queden rotos, bien porque actúen como tales, como lo que son, ¿no? Yo siempre suelo exigirme a mí mismo. Lo que pasa es que también depende mucho de las circunstancias, del mercado y demás, ¿no? Pero suelo exigirme, sobre todo en acciones, 2 precios de cierre diarios, vamos a poner que lo que sea es que estamos rompiendo una resistencia, 2 precios de cierre diarios o uno semanal por encima de la resistencia, y no sino que esa ruptura y esos cierres se produzcan como mínimo un 1,5% por encima de lo que era el nivel de resistencia. Eso para mí es suficiente para entrar en el mercado. Que hay muchas otras formas de hacerlo, pues, sin ninguna duda, y que las habrá mejores también. Pero bueno, son 2 filtros que yo suelo aplicar y que además me vienen muy bien, sobre todo a la hora de establecer el stop loss inicial. Bueno, lo de inicial sobra porque un stop loss siempre... No se mueve. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un supuesto pullback después de romper, a no ser que sea un pullback salvaje, tiende a respetarme mi nivel de stop loss. Que suelo fijar en un 3-4% como mucho. Muy bien. Pero vamos, pues que hay 1000 formas de actuar, que además todo esto queda corroborado con un aumento explosivo de volumen, perfecto. Pero también te digo, si otras herramientas importantes del análisis técnico me llevan a pensar que es bueno operar, el hecho de que no aparezca un aumento importante de volumen no me disuade de la acción en concreto, ¿no? Que es una garantía de que, bueno, el movimiento es más sano, sí, pero no quiere decir que si se produce sin volumen, es cierto de ver tendencias incluso brutales que se han producido sin el mínimo aumento de volumen o apenas perceptible. Sí. Muy bien, y por supuesto que no haya divergencias sobre todo en el MACD. Sí. Vale. Pues gente de IG, traders, Roberto, muchísimas gracias por venir. No, a vosotros por darme la oportunidad de compartir en este evento tan bonito que habéis montado. Siempre es un lujo, muchas gracias. Que sepáis que va a estar grabado esto y vais a tener acceso a ello a través de YouTube. De tal manera que recordad que al final aquí hay mucha chicha, mucho contenido. Ha sido una charla hiper interesante y súper práctica. De tal manera que si queréis hacer alguna captura de pantalla de algún gráfico que pedís, etcétera, lo tenéis disponible. Por otro lado, os recuerdo que en los comentarios un poco más arriba tenéis mi número de contacto, ¿vale? Mi extensión directa al broker y mi correo electrónico por si alguno de vosotros quisiera recibir los informes diarios de apertura de nuestros analistas de Diego Morini y de Sergio Ávila.
Y si necesitáis algo, hablad conmigo, no lo dudéis. ¿Vale? Gracias, Roberto. Muchas gracias por venir. A ti y a tu entidad, y espero por lo menos no haber añadido demasiadas dudas a las que ya de por sí todos tenemos en esto. Yo creo que no, yo creo que la gente tiene que estar contenta. Ojalá, ojalá. Muchas Pues nada, gracias. hasta cuando queráis, Pablo. Un saludo. Nos vemos, hablamos. Y un saludo para todos. Y buen trading. Buen trading. Igualmente. Chao.